¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Por supuesto, también la defensa de la propiedad privada. Hoy la noticia la buscamos en Almaraz, que paró ayer ahogada por los impuestos, y haremos una segunda parte del programa dedicada a una continuación de lo que hicimos ayer. Llamaremos a Rubén Arranz y seguiremos hablando de ese gigantesco tamaño del Estado en lo que se refiere a las empresas públicas y sobre todo a sus empleados, se llamen estos Jessica o como quieran llamarse. Empezamos. Tendremos tiempo de analizar en este programa en profundidad todo lo que tiene que ver con, pues no sé, el desempeño que está llevando a cabo el gobierno en materia arancelaria y sus relaciones con los Estados Unidos después del jarrazo de agua fría, por no llamarlo de otra manera, que recibió el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en su reunión de ayer con el secretario del Tesoro norteamericano, con el señor Scott Bessent. Ayer por la noche nos íbamos a la cama con la única reacción a esa reunión que teníamos, que era la de Carlos Cuerpo, y que nos decía que había sido un encuentro cordial, que se habían abierto las puertas a una negociación y que aquí no había pasado nada, aquí paz y después gloria, y no había habido ningún tipo de problema porque unos días antes de visitar Washington, el presidente del gobierno de España, el señor Sánchez, hubiera ido a rendir pleitesía a Xi Jinping a China con homenaje incluido al tirano, al asesino múltiple Ho Chi Minh allí en el país. Esto lo hizo antes en Vietnam y luego se fue a China a rendir pleitesía a Xi Jinping. Bueno, pues insisto, anoche a última hora lo único que sabíamos de esto era lo que nos había dicho Carlos Cuerpo, publicando además fotos en internet, supuestamente, bueno, pues muy cordiales con el señor Bessent. Sin embargo, hoy nos hemos enterado de que esa reunión no fue tan cordial. Tanto es así que resulta que mientras el señor Carlos Cuerpo llegaba a Washington para reunirse con el secretario del Tesoro, pues el Departamento de Transportes de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, pues tiraba por el sumidero cualquier esperanza de Renfe de mantener el contrato que había firmado en 2021 para hacer el AVE entre Houston y Fort Worth, en Texas. Un proyecto de más de 5.300 millones de euros que, insisto, Renfe había firmado en 2021. Pues ayer, mientras el señor Cuerpo se reunía con Bessent, el Departamento de Transportes de Estados Unidos dijo que ese contrato no tenía ningún sentido, que no iba a ninguna parte, que era extraordinariamente caro y que tenía unos socios que no eran demasiado fiables. Y llevó al traste a este contrato millonario, el megacontrato que había conseguido firmar Renfe. Pero no solo eso, es que si el comunicado de Cuerpo hablaba de que se habían llevado estupendamente bien, posteriormente el comunicado de Bessent sobre la reunión con Cuerpo decían que había advertido a España de que tenía que aumentar el gasto militar, el gasto en defensa, y por supuesto también había dicho a España que tenía que eliminar la tasa Google. Por cierto, que Francia tiene también tasa Google, y cuando se reunió con los emisarios franceses, el gobierno norteamericano no dijo nada de la tasa Google. O sea, lo que era un encuentro cordial ha resultado ser un rapapolvo en toda regla. De esto vamos a hablar y lo vamos a hacer largo y tendido probablemente la semana que viene, cuando tengamos mucho más elementos encima de la mesa para poder analizarlos. Hoy la actualidad nos lleva a Almaraz. Y nos lleva a Almaraz porque ha sucedido una cosa gravísima, y es que la central nuclear, una de las centrales nucleares mejores preparadas del mundo para continuar con su actividad, que tiene los mejores sistemas de seguridad del mundo y que tiene una de las instalaciones más modernizadas de todo el mundo, resulta que tiene que parar su actividad, y lo hizo ayer, lo hizo este miércoles, mejor dicho, porque no le sale rentable funcionar debido a la cantidad ingente de impuestos que paga.
Y es que durante la etapa del gobierno de Sánchez los impuestos a estas instalaciones se han disparado como nunca antes. Sin embargo, tenemos al gobierno utilizando esta información para dar un mensaje tramposo a la ciudadanía. ¿Y cuál es el mensaje tramposo que da el gobierno a la ciudadanía? Bueno, pues lo que le viene a decir el gobierno a los ciudadanos es que no hay debate en cuanto al cierre de las nucleares, que son las propias empresas propietarias de estas plantas las que quieren cerrar. ¿Que no se creen lo que estoy diciendo? Escuchen a la señora Teresa Rivera. Si queremos un sistema seguro, tenemos que preguntarles a las empresas propietarias de centrales nucleares qué piensan ellas. Y fueron muy contundentes. Yo puedo estirar un poco el funcionamiento de mis plantas nucleares para hacer un cierre ordenado, siempre y cuando el coste de invertir en seguridad me resulte razonablemente llevadero. Acometer una nueva inversión no tiene sentido económico, tiene contestación social, el coste financiero se me dispara y probablemente puedo hacer esa misma inversión en renovables. Muy bien, señora Rivera. ¿Por qué no dice usted la verdad? ¿Por qué no dice usted que lo que les estaban pidiendo en aquel momento? Estamos hablando de que estas declaraciones tienen lugar en un mitin en Ferraz en 2023, momento en el que ya estaba este debate encima de la mesa. Y resulta que lo que hurta la señora Rivera a los electores en aquel debate es que resulta que el problema no es tanto financiero, el problema no es tanto de seguridad, el problema no es tanto que las empresas propietarias de las plantas nucleares digan no, nosotros podemos estirar un poquito mientras cerramos, porque si no cerramos no podemos pagar, no salen rentables estas plantas. Y no salen rentables estas plantas no porque no lo sean, no porque ya se hayan amortizado, no porque no sean necesarias, no porque no produzcan una energía de sostenimiento del sistema y de base del sistema como ninguna otra, no. No resultan rentables porque en estos años en los que el señor Sánchez es presidente del gobierno, los impuestos a estas plantas se han disparado un 70% más. Han incrementado los impuestos este gobierno hasta un 70% a este tipo de plantas. Y así lo han denunciado ya en varias ocasiones las empresas propietarias. Y esto ha hecho que en el día de hoy la central nuclear de Almaraz haya tenido que parar su actividad. Yo no sé qué piensan ustedes. A mí me resulta muy tramposo ese doble mensaje del gobierno. No, es que hay que cerrarlas porque hay contestación social, porque hay mucho miedo por la contaminación de las centrales nucleares, cuando la taxonomía europea, hasta la taxonomía europea, ha decidido señalar que las centrales nucleares son energías verdes, energías que no emiten un solo gramo de CO2 a la atmósfera. No, pero hay que decir que no, que la gente no quiere las centrales nucleares y que por eso las cerramos en España, porque son muy peligrosas para la contaminación. Y luego decimos que además que es que las empresas son las que quieren cerrarlas porque no les salen rentables. Hombre, si usted le sube los impuestos un 70% a estas plantas, yo entiendo que les cueste mucho ganar dinero, porque se lo llevan ustedes todo lo que generan. Se lo lleva usted, señora Rivera, cuando era ministra de Transición Ecológica, cuando era una ministra aquí en el Gobierno de España. Ahora se lo lleva la señora María Jesús Montero. Y no solo esto, en el programa de hoy vamos a hablar de otro asunto que ya les adelantábamos ayer. Vamos a dedicar la segunda parte del programa de hoy, la segunda media hora, a hablar largo y tendido con nuestro amigo Rubén Arranz, periodista del Independiente y de Big One Media, amigo de este programa, sobre la estructura sobredimensionada que tenemos en España de empresas públicas. Vamos a darles a ustedes más detalles sobre, por ejemplo, los sueldos que paga Traxatec y Traxa. Ayer les hablábamos de ese volumen ingente de empresas públicas que hay en España, más de 5.000 empresas públicas en España, cientos de millones de euros dilapidados en salarios, en empresas de las que cada día hay más sospechas que hay más enchufados que empleados que se han ganado ese puesto de trabajo. Pero esto será en la segunda hora. Lo primero, como siempre, repasar la portada de Libre Mercado. Bueno, Libre Mercado, abrimos ahora mismo con la información. Washington humilla a Carlos Cuerpo, cancela el megacontrato de Renfe y emite una nota llena de reproches. Ya les resumíamos en el primer comentario inicial por dónde pasaba la información de hoy, y es que Estados Unidos ha cortado de raíz el optimismo de Carlos Cuerpo al pedirle más gasto en defensa y el fin de la tasa Google. También en Libre Mercado,
comentamos las borrascas y los impuestos que llevan a Almaraz a una parada inédita en 40 años. La nuclear extremeña, nos cuenta Mercedes Rodríguez, explica que aunque tiene costes operativos muy competitivos, su actividad no es viable por la inasumible carga fiscal, carga impositiva a la que le ha sometido este gobierno. Insisto que de esto vamos a hablar ahora mismo largo y tendido y con protagonistas que conocen este asunto muy de cerca. También tenemos la información de Carlos Cuesta sobre Yolanda Díaz, que está negociando con Sánchez que la Inspección de Trabajo controle en remoto los horarios en las empresas. Sumar señala que las empresas que recurren a estos abusos obtienen beneficios a corto plazo, pero generan un deterioro en las relaciones laborales. La flexibilidad y asignación de los horarios de trabajo en las empresas es el nuevo objetivo que tiene el partido Sumar. Lo tenemos en Libre Mercado y es una lectura imprescindible en el día de hoy. Finalmente, mucho ojo, ya lo trataremos la semana que viene con José Ignacio del Castillo, muy probablemente. Milei elimina la última barrera del pistoletazo de salida a la llegada de inversiones millonarias. Ha puesto fin al cepo cambiario en prácticamente las inversiones más necesarias que va a recibir el país desde este mismo momento. Vamos a estar muy pendientes de toda la información que ofrece Argentina. Y para terminar, una noticia muy curiosa que llevamos en Libre Mercado: muñecas con pasaporte, Bruselas restringe la importación de juguetes en plena guerra arancelaria. La Unión Europea acuerda más control sobre los juguetes importados y comprados online y prohibirá más químicos en su fabricación. Ahora van a tener que tener prácticamente un pasaporte hasta los propios nenucos. Estos son los asuntos más importantes que lleva hoy nuestro periódico en la red, Libre Mercado, Libertad Digital. Así que ahora ya nos vamos directamente al primero de los dos temas del día. Enseguida vamos con Rubén Folguera, que tengo ya a mi lado, pero antes déjenme que les recuerde que tienen a su disposición la alternativa de Cibisland para poder invertir y rentabilizar sus ahorros dentro del negocio inmobiliario. ¿Qué ofrecen? Rentabilidades en el entorno del 10, 12, 13% en plazos cortos, de entre 10, 15 meses, 20 a lo sumo. Proyectos inmobiliarios que Cibisland ayuda a financiar gracias a sus inversiones. Plazos cortos y todas estas rentabilidades siempre sujetas a la garantía hipotecaria. Entren en cibisland.com, háganse su cuenta dentro de Cibisland, que es absolutamente gratis, y tendrán toda la información sobre las promociones que está estudiando en este momento Cibisland para financiar, y a lo mejor encuentran ustedes una buena alternativa para una de sus inversiones. Recordemos que es una empresa que está auditada por la CNMV. Ahora sí, nos vamos al tema del día. Rubén Folguera, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Primero de los asuntos del día, nos vamos hasta Extremadura, junto a Navalmoral de la Mata, en la pequeña localidad de Almaraz, una central de las más modernas que hay en España, no por nueva, sino por la modernización que ha llevado a cabo sus instalaciones. Los sistemas de seguridad que tiene son punteros y envidian el mundo entero, y resulta que ha sucedido algo que no había sucedido nunca antes, y es que ha tenido que cerrar, pero porque es inasumible la actividad en el día de hoy de la central con los costes fiscales que tiene que hacer frente. Efectivamente, es lo que cuenta hoy en Libre Mercado Mercedes Rodríguez. Y es que, a pesar de que los costes operativos son muy eficientes, muy competitivos, como resaltan desde la propia central nuclear, son los impuestos los que imponen una carga fiscal inasumible por parte de las empresas que gestionan esta central nuclear. Y es algo que va en consonancia con la política energética del gobierno de España, porque, como sabemos, tiene una cruzada ideológica contra este tipo de energía. Y es que desde que Sánchez gobierna, entre 2020 y 2024, los impuestos, y esto es un dato que da PwC, la consultora, los impuestos sobre este tipo de centrales han aumentado más de un 70%. Y de hecho, destacan que se espera que entre 2025 y 2035, debido a la política fiscal en este sentido, supondrán más de un 40% de los costes totales que tendrán que hacer frente a estas empresas. Y de hecho también señalan que varias de estas cargas fiscales son de hecho redundantes y hacen referencia, por un lado, a la tasa de Enresa, al impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, al impuesto de producción del combustible nuclear gastado
y a otro tipo de impuestos que, de nuevo, suponen una redundancia tributaria. Y todo esto lo que nos lleva es, al final, pues, a estar pagando un precio mucho más caro que en otros países por la electricidad. Lo hemos comentado en alguna ocasión. La factura eléctrica en España es casi un 140% más cara que la francesa y más de un 30% más cara que la alemana, entre otras cuestiones, por esto. Por la política fiscal que aqueja a nuestro país. Creo que podemos hablar ya con Ignacio Araluce, presidente del Foro Nuclear. Don Ignacio, muy bienvenido con Ánimo de Lucro. Muy buenas tardes ya. Nada, muchas gracias. Es que en la radio, a partir de las 12, tenemos que saludar con buenas tardes. Me parece estupendamente. Aunque ni usted ni yo hayamos comido. Muy bien. Tenemos un asunto entre manos muy importante. Quizá hoy en la prensa no se recoge la envergadura de lo que ha sucedido en Almaraz. Y es que nunca antes, en 40 años, una planta como Almaraz ha tenido que cesar su actividad, cerrar, paralizarse o, digamos, entrar en parada por que no puede asumir el coste fiscal de su actividad en el día de hoy. No es exactamente así. El año pasado también en primavera pasó algo parecido. Y lo que pasa es que en aquel momento paró una de las unidades, no las dos. No las dos, como es esta ocasión. Sí. Como es en esta ocasión. Efectivamente, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Pues lo que está sucediendo ahora es un problema de mercado, en el sentido de que una situación de mercado en la que hay una generación de energía fotovoltaica muy alta, una generación de energía eólica muy alta y una generación de hidráulica muy alta también debido a las lluvias que venimos teniendo en España desde hace muchísimo tiempo. Eso unido a una depresión de la demanda por la situación de estos días, sobre todo esta semana vacacional, en la que la demanda ha bajado mucho. ¿Qué ocurre en este momento? Que los precios, debido a esa alta generación y baja demanda, pues han deprimido, han ido a valores muy bajos. De hecho, hay horas del día en que el precio está en cero e incluso ha llegado a negativo. ¿Qué pasa con las unidades nucleares? Las unidades nucleares son muy competitivas por sí mismas, pero tenemos una barrera de entrada en el mercado tremenda. La barrera del mercado que tenemos son los impuestos y tasas que estamos pagando. No solamente la tasa de Enresa, que además se nos ha subido en un 30% fuera del acuerdo que había anteriormente, se ha subido unilateralmente un 30% la tasa de Enresa, pero no solamente eso, sino que los impuestos, tanto de los gobiernos centrales como los autonómicos, como los municipales, etcétera, son altísimos. ¿Qué ocurre en este momento? Que el precio que hay en el mercado no cubre los impuestos que tenemos que pagar. Entonces, evidentemente en esa situación pues no se puede continuar. Evidentemente es como si cualquier persona, cualquiera de nosotros, fuéramos a trabajar y nos pagaran un sueldo y el impuesto que tenemos que pagar, el IRPF, es más alto que el 102% del sueldo, sí, o el 120%. Claro, es más alto que el sueldo, entonces pues no vas a trabajar, evidentemente. Pues esto es lo que le está pasando a las unidades nucleares en este momento. Resulta muy curioso, don Ignacio, que la explicación que se ha venido dando en numerosas ocasiones, yo he tenido muchas, lo he podido escuchar en muchas ocasiones a distintos miembros del gobierno, cada vez que le hemos sacado los periodistas la cuestión de las nucleares en el pasado, hablo de estos últimos años, siempre se han defendido de la misma manera y ha sido diciendo, no, a mí no me planteen ustedes el problema de las nucleares, pregúntenle a las propias empresas propietarias de las plantas nucleares, porque a ninguna de ellas dice que le sale rentable mantener sus plantas abiertas. Claro, se le olvidaba decir que en estos años, según el último informe de PricewaterhouseCoopers, esos impuestos, esas tasas que impone el gobierno se han elevado un 70%, más de un 70% en este caso. ¿Por qué cree que se ha hecho? ¿El gobierno ha querido ahogar a las empresas propietarias para que no sean contestatarias a la hora de cerrar estas plantas, por muy loco que sea este asunto, si queremos mirar el mix energético o el futuro energético de nuestro país?
Pues evidentemente, o sea, cuando un negocio, por lo que sea, no se quiere mantener, caben dos posibilidades. Quitarle la licencia de operación de ese negocio, de cualquier negocio, o bien ponerle una tasa impositiva que haga impracticable el negocio. Entonces aquí se ha optado por ello. Entonces, ¿qué ocurre? Que las plantas nucleares son muy competitivas por sí mismas, está claro. Pero no solamente aquí, sino en toda Europa. ¿Por qué en Europa se mantienen las existentes y se construyen nuevas centrales nucleares? Si no fueran competitivas, pues no se harían. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que evidentemente las centrales nucleares sí son competitivas, pero si tienes unos niveles impositivos tan altos, pues es imposible. Ayer mismo Almaraz se sacó una nota comentando la parada de las dos unidades y decía que el 75% del coste variable en Almaraz son los impuestos y tasas. El 75%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es imposible continuar así. Las compañías propietarias están muy interesadas y así lo han manifestado últimamente con mucha contundencia. Están muy interesadas en que sigan funcionando porque son absolutamente necesarias. Situaciones como las que estamos viviendo hoy no son las habituales. Alguien se puede fijar en este momento en que, pues es posible que las nucleares no hagan falta, es posible en este momento que ya veremos a ver si las otras unidades van a parada o no, o se mantiene en servicio por restricciones de mercado. Pero evidentemente las compañías propietarias dicen, oiga, yo creo que es necesario mantener esto porque estas situaciones puntuales no son las habituales y normalmente es necesario una potencia firme, competitiva para mantener el mercado y encima que no emite CO2, cumple todos los requisitos. Entonces, ¿por qué teniendo estos activos los vamos a parar? Bueno, pues los vamos a parar de dos formas, o bien con un mecanismo de no conceder la licencia o con otro mecanismo de poner unos impuestos altísimos. Pero es algo totalmente artificial. Las compañías estarían deseando que siguieran funcionando y así lo han dicho, que siguieran funcionando las nucleares, pero en una situación evidentemente normal desde el punto de vista fiscal. Y ya no solo porque como negocio interese, sino porque lo que sí que hemos visto y lo que ya lamentablemente empezamos a acostumbrarnos en determinados momentos del año es precisamente a lo contrario, no a que cierre una central nuclear y no pase nada o pare una central nuclear y no pase nada, sino todo lo contrario, que de repente un día o durante un par de días se produce un escaso, muy poco viento, muy poca luz y unos picos de demanda importantes, generalmente coincidiendo con los momentos más calurosos del verano o con los momentos más fríos del invierno, y que el gobierno decrete que toda la gran industria pesada de España tiene que cerrar, tiene que parar para no generar apagones en el sistema. Quiere decir esto que nuestro mix energético no se puede permitir, y yo creo que en esto estaremos de acuerdo, don Ignacio, que prescindamos de aquellas plantas que generan el 20% de la demanda y que además funcionan prácticamente el 90% del tiempo. Pues evidentemente, es que es tan sencillo de entender. Es decir, hay momentos, evidentemente muchos momentos en el año en que se necesita una potencia firme, precisamente por lo que estaba comentando ahora, porque las condiciones meteorológicas no las controlamos nosotros, vienen cuando vienen, y hay momentos, y ha ocurrido aquí con la tormenta Filomena, en cantidad de situaciones. Hace poco, efectivamente, se puso activo el mercado de restricciones en el sentido de que mucha industria tuvo que reducir su potencia, evidentemente porque no había potencia suficiente en determinado momento. Entonces, eso se conoce ya y una potencia firme es absolutamente necesaria. Que encima, además, en esos momentos, ¿qué ocurre cuando no funcionan en esos momentos las maravillosas
estos renovables, porque son estupendas, pero hay momentos en que no funciona. Y entonces tiene que entrar a funcionar el gas para suplirlas, porque la nuclear está ahí siempre, tiene que entrar el gas y entonces el precio se dispara. Imaginemos que la nuclear tampoco estuviera, pues entonces el gas dispararía los precios muchísimo. Por eso no tiene mucho sentido parar. Bueno, cuando digo mucho, no tiene, en fin, desde mi punto de vista, ningún sentido parar una potencia firme con unas centrales que están ahí, que funcionan maravillosamente, que todas sus homónimas, las centrales exactamente iguales en Estados Unidos, etcétera, les han dado licencia para 80 años de funcionamiento, ¿y por qué nosotros vamos en sentido contrario? Yo no lo entiendo muy bien. Yo creo que lo que hay detrás, y lo diré yo y no hace falta que lo diga usted, son motivos meramente ideológicos y no, desde luego, no operativos y menos económicos. Pero bueno, esa es mi opinión. Don Ignacio Araluce, presidente del Foro Nuclear, muchas gracias por arrojar algo de luz a esta situación que es grave y que bueno, pues sienta un precedente importante. No por ser la primera vez, como decía usted, ya se produjo una de las unidades tuvo que parar, pero en esta ocasión por primera vez son las dos las que tienen que parar, y precisamente por este sentido. No tiene sentido que más del 70% de los gastos variables de una planta como Almaraz tengan que ser impuestos, y por ese motivo, entre otros, y de nuevo esto es cosecha propia, es una lástima que tengamos que estar pagando la energía o una de las energías eléctricas más caras de Europa, precisamente por la carga fiscal que tiene que soportar. Don Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear, muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias. Bueno, ya ven la gravedad de lo que les estamos comentando y los problemas que podemos llegar a atravesar, pero siempre que hablamos de energía en este programa no podemos dejar de hablar y de hacerlo con nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro analista de cabecera para estos temas, Manuel Fernández Ordóñez. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días, Luis Fer, un placer estar Mira, con vosotros. en plena Semana Santa tengo que acudir a ti porque estábamos comentando con el presidente del Foro Nuclear precisamente este evento que se produce por primera vez en 40 años, que las dos unidades, en este caso de Almaraz, tengan que parar, y no tengan que parar porque haya habido ningún problema, porque sea una parada técnica, porque sea una recarga de combustible, sino porque operar es más caro, porque si opera no alcanza a poder pagar los impuestos que generaría operando. Esto es demencial. Bueno, esto es el resultado de una política energética absolutamente desnortada que viene elaborando el gobierno de España desde que llegó al poder y que nos conduce precisamente a poner en riesgo la seguridad de suministro en España, precisamente con políticas que lo que persiguen es eso. Yo estaba escuchando muy atentamente lo que decía Ignacio Araluce, y prescindir de la energía en base es un error. Es un error porque parece que es una falsa ilusión lo que estamos viviendo ahora mismo, de que, bueno, estos días podemos parar las centrales nucleares y no va a suceder nada, y efectivamente no va a suceder nada porque estamos en escenarios donde hay mucha producción renovable y sobre todo hay muy baja demanda porque el país está de vacaciones. El problema es que cuando uno prescinde de la energía de base y hace quebrar la energía nuclear, que es lo que pretende este gobierno, no que nadie tenga ninguna duda, cuando las centrales nucleares ya no estén, el día que las necesites, no van a estar. Es decir, hoy las centrales nucleares se han apagado porque se ha querido, pero cuando no estén, no van a estar. Y cuando las necesitamos, no estarán. Y entonces es cuando vendrán los problemas. Unos problemas que hablan de algo muy grave, Manuel. Estamos hablando de que se pone en riesgo la seguridad de suministro. Y comentábamos antes con Ignacio que ya ha sucedido en el pasado, y sucede 1 o 2 veces al año últimamente, que hay que pedirle a la gran industria que frene, que pare, porque no hay producción suficiente para la demanda. En picos de demanda no tenemos producción suficiente y hay que pedirle a la industria que pare, porque si no los apagones los sufriríamos todos los consumidores. Claro, si prescindimos ahora mismo del 20% de la demanda que representa la energía nuclear, que además funciona
el 85, el 90% de los días, estamos dejando ¿en manos de qué? ¿En manos de quién? ¿Quién va a estar produciendo energía cuando se produzcan esos picos de demanda si falta el 20% de la producción? Sin duda el gas. O sea, no, que la gente no tenga ninguna duda a este particular. Si prescindimos del 20% de energía nuclear en España, será sustituida directamente por gas. No nos engañemos, no nos hagamos trampas al solitario. El problema es que el gas que tenemos en España, tal y como está evolucionando el mercado eléctrico, incluso parte del gas que tenemos, aproximadamente un tercio, va a dejar también de ser rentable. Es decir, no solo es que vayamos a perder la nuclear, es que la política energética que tenemos en este momento va a hacer que perdamos la nuclear y va a hacer que perdamos buena parte de los ciclos combinados de gas que tenemos. Entonces ya no estamos en que la nuclear vaya a ser sustituida por gas, es que la nuclear va a ser sustituida ¿por qué? Desde el gobierno nos dicen y nos repiten que no hay ningún riesgo para la seguridad de suministro cerrando las nucleares. Lo que no nos dicen es la letra pequeña, claro, la segunda parte de la frase, porque la frase correcta es no hay ningún riesgo para la seguridad de suministro si cerramos las nucleares, coma, si se cumple lo que dice el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que no se va a cumplir de ninguna de las maneras. Lo sabe el gobierno y lo sabe cualquiera que sepa sumar. Lo que pasa es que estamos en la construcción de una narrativa en la que el gobierno no puede dar marcha atrás por motivos políticos y por motivos ideológicos y nos está arrastrando al abismo energético. Es la única realidad que estamos viviendo. Aquí estamos viviendo una situación generada por una persecución fiscal, en este caso a la energía nuclear. Manuel, ¿tú podrías hacernos un esbozo, una recopilación de impuestos de todos los que gravan la energía, en este caso nuclear? ¿Cómo se ha elevado esos impuestos hasta un 70%, más de un 70% desde que Sánchez llegó a la Moncloa? Lo digo más que nada para que nos demos cuenta de hasta qué punto estamos hablando con propiedad de que se trata de una persecución fiscal, no de una necesaria, ¿cómo diría yo?, una necesaria redistribución de la riqueza que crean las grandes energéticas tan ricas y tan poderosas. No, en absoluto. Se trata de la fabricación de una coartada para llevar las centrales nucleares a pérdidas y que parezca que sean sus dueños las que las quieren cerrar, cuando la realidad económica es que es imposible dirigir un negocio. Ustedes, todos los que nos estén escuchando, que sean propietarios de pymes o que trabajen en pequeñas empresas, los que saben lo que es pagar una nómina y hacer un balance de gastos, que piensen y que reflexionen qué negocio es viable cuando la fiscalidad que tienes en ese negocio supera el 70% de tus costes variables y va ya en el camino de suponer el 40% de los costes totales. Eso es una aberración, se mire por donde se mire. Pero es que lo peor que le sucede a las centrales nucleares es que las centrales nucleares, sus ingresos son por el precio del mercado mayorista, ¿vale? Pero los impuestos que pagan, que es otra cosa que es absolutamente kafkiana, los impuestos que pagan las centrales nucleares no dependen de los ingresos que las centrales nucleares tienen, sino que dependen de la electricidad que esas centrales producen. Es decir, si yo produzco mucha electricidad, pero el precio en el mercado mayorista es cero o muy bajo, yo voy a ingresar cero, pero tengo que seguir pagando todos los impuestos, porque son en función de la electricidad que produzco. Algo que es absolutamente kafkiano, como decía, ¿no? En estos días, por tanto, es muy entendible lo que ha pasado con la central nuclear de Almaraz. En un escenario de mercados mayoristas que rondan los 12, 13 euros megavatio hora, si solo la nuclear tiene 28 euros de tasas e impuestos. Por tanto, cada hora que yo produzca, voy a ingresar 12 y tengo que pagar 28 solo de impuestos. Aparte tendría que pagar mis costes fijos, mis costes variables y mis amortizaciones de capital. Por tanto, es un negocio absolutamente ruinoso. Pero no es un negocio ruinoso por las leyes del mercado o porque el negocio sea malo en sí. Es un negocio ruinoso porque el Partido Socialista, desde que está en el poder, ha elevado la fiscalidad sobre las centrales nucleares un 70%, algo que es absolutamente asfixiante y absolutamente insostenible. Es tremendo. Manuel, te agradezco mucho que hayas querido analizar con nosotros esta realidad y bueno, pues te invito a volver a llamarte, es decir, te amenazo con volver a llamarte cada vez que hablemos de este asunto.
Todas las veces que haga falta, Luis Fer. Pasa unos felices días y tienes la suerte de descansarlos. Un abrazo Igualmente, muy fuerte. un abrazo grande. Hasta luego. Continuamos en Con ánimo de lucro y después de analizar esta problemática tan importante, decimos que lo es porque es la primera vez que en Almaraz tienen que parar las dos unidades porque les sale más caro los impuestos que producir la energía eléctrica, es decir, que van a trabajar para tener que pagar más impuestos que todo lo que van a sacar por producir. Es que es kafkiano, no se entiende en ningún caso y es terrorífico esta realidad que tienen que atravesar estas plantas a las que se les está ahogando con toda intención para provocar finalmente su cierre. En cualquier caso, yo les he prometido que vamos a hablar hoy de dos temas. Uno, el de las nucleares. Hemos hablado con el presidente del Foro Nuclear y con nuestro analista de cabecera, Manuel Fernández Ordóñez, y queríamos profundizar un poco más en el tema que tratamos en el día de ayer aquí en Con ánimo de lucro, cuando les contamos, les resumimos esa dimensión gigantesca de las empresas públicas en nuestro país. Un asunto que ha salido a la palestra por el caso de corrupción que afecta al exministro Ábalos y su relación con Jessica, a la que él llamaba que su pareja, hasta que descubrimos que en realidad era una prostituta a la que no sabemos con qué dinero le pagaba, pero lo que sí sabemos es que le buscó contratos en Ineco y en Traxatec sin necesidad de que acudiera ni siquiera a su puesto de trabajo. ¿Y qué es esto de Ineco y Traxatec? Bueno, pues son empresas públicas. ¿A qué se dedican? Bueno, pues vamos a tratar de averiguarlo en este momento, además de hablar de otros asuntos también importantes como lo que está pasando en Televisión Española y lo que está pasando en Prisa, pues con uno de los mejores periodistas que hay en España en esta materia y que más y mejor conocen la realidad no solo de estas empresas públicas, sino también de todo lo que sucede en Prisa y de todo lo que sucede en Televisión Española. Y no es otro que el periodista del Independiente, también de Big One Media y amigo de este programa, Rubén Arranz. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Oye, de verdad, gracias por llamar, encantado de estar una vez más por aquí con vosotros. Interesante, por cierto, el tema que estabas planteando, así que, bueno, vamos a ver cómo se lo explicamos a la audiencia. Bueno, pues habrá que explicarle, en primer lugar, qué supone, por ejemplo, Traxa o Traxatec para el erario público español, porque yo creo que si no llegan a salir estas informaciones, el 90% de los españoles desconocerían la existencia de una compañía como esta en la que, bueno, pues los controles de acceso son tan rigurosos, entiéndase la ironía, que un ministro puede colar ahí a una prostituta para darles un empleo y un sueldo, que no aparezca por allí esa señora, que se tire entre una empresa y otra 3 años cobrando del erario público, que se le rellenen las fichas de entrada y salida y que ella misma insista una y otra vez que no pisó la empresa. Bueno, y lo que publicaba Chicote en ABC, creo que era el martes, perdón, que hablaba de que a un líder sindical de UGT, de Traxa, se le despidió un día antes de su jubilación, sí, también, para llevarse la indemnización, para indemnizarle. Sí, Cuando sí. tú indemnizas a alguien que ha sido líder sindical, realmente lo que estás haciendo es, vamos a ser serios, pagarle un favor que te ha hecho o agradecerle un servicio que te ha prestado. Entonces, claro, como el dinero público, es que siempre estamos con lo mismo, Luis Fernando, pero es que yo creo que hay que concienciar, que hay que hacer una labor pedagógica en este sentido, porque el dinero público a todos nos sale muy caro. Y el dinero público sale de nuestro sudor, de la diferencia entre el bruto y el neto de la nómina, de la diferencia entre el ticket de la compra sin impuestos y el que incluye IVA, y de la diferencia entre que te cobren tasa de basuras o no te la cobren. Entonces, cuando se malgasta o cuando se utiliza en pagar coimas, en pagar favores y derivados, es una cosa denunciable, es una cosa escandalosa y es una cosa que en realidad es un timo al contribuyente que no se entera, porque yo creo que no se lo cuentan bien, pero que si tuviera un poco más de conciencia, de verdad, no dormiría por las noches, porque estoy seguro que tú, cuando te pones a observar las cuentas de estas empresas, cuando te pones a observar, por ejemplo, que el gobierno, como publicaba el Confidencial, ha licitado 9 millones de euros por el procedimiento de urgencia para una campaña de publicidad institucional para concienciar sobre la necesidad de proteger la democracia en un momento de un peligro especialmente sensible, en un momento sensible de especial peligro en este sentido, cuando te das cuenta en qué se va el dinero y cuánto dinero se va,
dices, esto es un absoluto escándalo. Y cada vez que se justifica una subida de impuestos para la sanidad, para la educación y para las carreteras, como dicen, y luego ves esto, dices, pues no, mira, no te la justifican para eso, te la justifican, entre otras cosas, porque el Estado está mal gestionado y a lo mejor esa subida de impuestos no hacía falta. Me preguntabas por Traxa. Estas son las típicas empresas, pues como Ineco, forman parte del Ministerio de Transportes y no son de las que más se habla, como pueda ser Correos, Loterías o la DGT, de empresas públicas. En este caso, bueno, pues se dedica a todo tipo de proyectos, desde agrícolas hasta de gestión medioambiental, hasta de administración. Por ejemplo, las labores de reconstrucción de la Dana de Valencia tras la Dana va a gestionar, al parecer, diferentes contratos y ya se está armando con personal. No es una empresa deficitaria. De hecho, en 2024 estimaban un beneficio de 88 millones de euros y una facturación de 2.200 millones. Ahora bien, es que se gasta 895 millones de euros en nóminas. 895 millones de euros en nóminas. Tengo aquí las cuentas delante de Traxa. 895 millones de euros, casi 1.000 millones de euros en nóminas Traxa. El grupo Traxa. Una de las reflexiones que hacía yo ayer, Rubén, era, aquí con mi compañero Rubén Folguera, era, oye, si nos hemos enterado de esto, si nos están diciendo esto que publicaba Chicote, si ya la UCO sospecha que desde el Partido Socialista se emplean este tipo de empresas para colocar a enchufados, si ya se estima que en algunas de estas empresas aproximadamente el 80% de los empleados son enchufados, o hay representantes de estas empresas que ya están denunciando esto, y empezamos a brujulear, a escarbar cuántas empresas de estas características hay en España, nos damos cuenta que ese número lleva hasta los, qué sé yo, 5.000 compañías públicas más o menos. Nos salía ayer, ¿no, Rubén Folguera? Sí, eran 5.122, una cosa así. 5.122 empresas públicas en España de diferente índole, nacionales, autonómicas, locales, de diputaciones, etcétera, con partidas presupuestarias para personal de la talla de la que acabas de decirnos, Rubén. Claro, la pregunta lógica es, ¿cuántas Jessicas hay? ¿Cuántos primos, amigos, cuñados, colegas, gente a la que debes un favor, gente que luego quieres que te lo deba a ti, están metidos en esas empresas, con esos emolumentos, con esas cantidades de empleados, con no sé? Mira, el entrismo lo inventaron los trotskistas. Y básicamente era, así como en el 19 lo que hacían era hacer guerrillas para tomar el control de las fábricas, de los medios de producción, los trotskistas afinaron un poco mejor y dijeron, ojo, que a lo mejor metiendo poco a poco gente en las organizaciones, las terminamos por controlar. Sí. Eso funciona en las empresas públicas porque los sindicatos mayoritarios, los sindicatos de clase españoles, se saben muy bien esa estrategia. Y eso funciona en todas las empresas públicas. Y me da igual el sindicato realmente, porque al final todos siempre te dicen que son diferentes del otro, pero al final todos caen en estas prácticas. Y todos al final, por controlar centros de trabajo para que les voten en las elecciones sindicales, muchas veces presionan para que en ese centro de trabajo se promocionen traslados o se introduzca una serie de personas que son afines para así conseguir mayorías. Y eso es claro. Y al final el problema es que los sindicatos tienen una capacidad de coacción a los directivos que es muy sorprendente. Bueno, el caso de las televisiones públicas es ya completamente escandaloso y pasan todas, pero es que también pasan otras empresas públicas, desde en Correos hasta en cualquier empresa que esté en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, no ya digo, eso es, no ya digo en centros de trabajo, en cualquier persona que esté en la educación te puede decir perfectamente cuál es la fuerza que tienen los sindicatos allí también, cómo manejan la inspección o cómo la condicionan. Entonces al final eso sale caro. Y al final el problema es que, claro, los sindicatos al final ya no solamente es que defiendan a sus afiliados, sino que utilizan a sus afiliados muchas veces para conseguir determinados favores en esas empresas. Y eso es un completo escándalo y eso sale muy caro. Yo no digo que el Estado no sea necesario. Ya sabes, lo hemos hablado Luis Fernando muchas veces, que el Estado tiene que estar armado, pues lo típico, porque hace falta que todos queremos calles limpias, todos queremos que se protejan las fronteras y todos queremos que cuando vamos al médico nos atiendan bien. Ahora bien, es que aquí se está manteniendo a muchas personas, a miles de personas, a miles y miles de personas que a lo mejor han entrado con enchufes en empresas públicas.
Y a lo mejor la reflexión que nos tiene a los que nos tiene que conducir casos como el de Jessica no es a mirar las bragas, que es lo que están haciendo algunos medios de comunicación. Sí. Es decir, ¿cuántas Jessicas hay en la administración? Y no me refiero a personas a sobrinas de tal, me refiero a personas que han entrado por enchufe porque le convenía un sindicato o porque de repente ha habido un directivo nombrado generalmente en empresas públicas, no por mérito, sino por estar cerca de un partido político. ¿Y cuántas personas han introducido ellos y ahí se han quedado porque el que ha venido no les ha quitado, no les ha restringido el contrato? Es que eso lo pagamos entre todos. Y yo creo, siempre lo he pensado, que la regeneración española, si es que alguien todavía está convencido de ello, tiene que pasar por limpiar el estado de toda esta gente, claramente. De toda esta gente y de todas estas estructuras, a fin de cuentas, que yo me preguntaba, otra de las preguntas que me hacía yo ayer era a mayores de la anécdota que ya es categoría del tema de los enchufes o de la utilización de este tipo de estructuras para meter, digamos, a estómagos alimentados, hablando mal y pronto, que luego te van a devolver el favor mediante su voto. Al final son redes clientelares que se tejen gracias a estos hilos, pero insisto, más allá de eso, cabría preguntarse, oiga usted, del listado de 5.125 empresas públicas que tenemos en España, ¿cuántas están haciendo productos o servicios que no puede prestar más y mejor y con una estructura de gastos mucho más contenida y desde luego con una estructura de gasto que no tiene que ir contra el bolsillo del contribuyente desde el sector privado? Porque tengo la sensación que de las 5.125 no hay ninguna que no pueda ser sustituida por el sector privado. Lo único que sí que tenemos, Rubén, son algunas, porque de esas 5.000, muchísimas no las conocemos, insisto. Habrá quien haya oído por primera vez hablar de Ineco o de Traxatec en estos días, pero hay otras muchas, hay miles de empresas como estamos viendo. Pero hay otras que conocemos muy bien. Y una de las que conocemos mejor es Televisión Española. Y en Televisión Española están pasando cosas y tú las estás contando. Y están pasando cosas como una utilización evidente del poder que ejerce el Estado, en este caso el Gobierno, sobre Televisión Española para sus propios intereses. Y eso lo estamos viendo a las claras, ¿no? Vamos, yo sinceramente no recuerdo una etapa en la que se haya producido una mezcla de influencia política y a la vez de contratos sospechosos. No recuerdo una que haya sido tan evidente. Es muy curioso porque lo primero que hizo José Pablo López cuando le nombraron presidente, que si recordáis se hizo a través de un real decreto que se cargó al anterior Consejo de Administración para nombrar a uno nuevo. Los anteriores consejeros de Administración cobraban solamente por la asistencia a las reuniones una dieta. Estos cobran, son 5 más de los que había, y cobran más de 100.000 euros al año. Cada uno, por simplemente ir a una reunión al mes y asistir a las comisiones. Es decir, es una remuneración, una retribución que perfectamente podría equivaler o compararse con la de una buena parte de las empresas cotizadas. Es verdad que las top pagan más, pero es cierto que hay varias que pagan menos, bastantes que pagan bastante menos. Repítenos esa remuneración, que no sé si la he entendido bien. 100.000 euros al año cada uno por asistir al Consejo de Administración. Y luego ya, por supuesto, por presidir. Yo hay años que no gano eso, Rubén. No, desde luego, vamos, yo tampoco, ojalá. El caso es que lo primero que hizo José Pablo López cuando le nombraron, que fue el presidente elegido por Moncloa para ello, ratificado por el Parlamento, a cambio de que las fuerzas que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez tuvieran un consejero o dos cada una, es decir, sueldos de 100.000 euros, traduzco, lo primero que hizo fue contratar a Sergio Calderón. Sergio Calderón es el director de televisión. Procedía de Fabricantes, que era la empresa a la que fueron Óscar Cornejo y Adrián Madrid, la que fundaron cuando la fábrica de la tele se les cayó. Bien, lo primero que hacen, o una de las primeras decisiones que toman entre los dos, es contratar a todo este universo de Sálvame, a las Belén Esteban, María Patiño y compañía, para hacer un programa que cuesta 5 millones de euros aproximadamente cada 2 meses y medio. El primer contrato es 5,3 millones y ese está en las tardes de la primera cadena de televisión. Y para justificarlo, lo que dicen es que, bueno, que el servicio público que presta Televisión Española no tiene que ser elitista, que perfectamente puede haber ese tipo de contenidos siempre que cumplan una serie de normas de código ético. El código ético ya se sabe que cuando se firman los contratos se deja a un lado. De hecho, es muy curioso porque hoy mismo, cuando estamos hablando, presentaban un concurso que se llama That's My Jam. 4,5 millones de euros y lo hará la coproductora
Este concurso fracasó en Movistar Plus ya, pero casualmente se lo han adjudicado a la coproductora en Televisión Española, que es la coproductora de José Miguel Contreras, era de José Miguel Contreras y ahora es del Grupo Prisa. Y hasta que entre los dos se pelearon, estaban juntos en ese negocio. Y luego hay muchas más cosas. El programa de Jesús Cintora son 2 millones de euros por un programa para las tardes de la 2, con una audiencia que cuando lo han emitido en multiseñal, en la 1 y en la 2, ha sido completamente lamentable, y va a ser por 65 programas, creo que son 2 millones de euros. Al final, bueno, el programa de Enar Álvarez, que produce la productora de Jordi Évole, es 500.000 de euros. Han contratado un programa a otra productora que va a llevar más ideología a través de las abogadas de Atocha, Cristina Almeida, Manuela Carmena, que cuesta 176.000 euros. Y a partir de ahí, claro, se va configurando una programación absolutamente ideologizada pro PSOE. A Javier Ruiz le han rescatado. Javier Ruiz iba a ser una de las cabezas visibles de la televisión que quería montar Contreras. De Telepedro, ¿no? De Telepedro, efectivamente. Y como eso no salió, la han contratado para Televisión Española. Entonces, al final, ellos consiguen, primero, acercar Televisión Española a la ideología que quiere Pedro Sánchez, que es profundamente radical en la defensa de sus intereses, y eso es malversación de fondos, y lo diré y lo seguiré diciendo. Y lo que han conseguido también, por supuesto, es a amigos, patrocinados, sobrinos, y a la gente que les defiende ideológicamente, darle contratos que son inmensamente más altos de lo que se cobran en el sector privado, e inmensamente más altos que por su talento, su capacidad para conseguir noticias o para contarlas, se merecen sin ningún tipo de duda. Por no hablar de la realidad moralmente reprochable de que esté cobrándole el Estado impuestos al sector privado, entre ellos a las televisiones y a las radios y a los periódicos, para luego competir con ellos con ese dinero, que es impresionante. O sea, quiero decir, la existencia y el desempeño de la tele pública bajo este gobierno está siendo, como tú dices, escandaloso y no se recuerda. Aparte, el hecho de que veamos y tengan que salir en esta órbita nombres como Miguel Contreras te hace un poco ver hasta qué punto está siendo intervenido o está siendo manoseado, en este caso, por el gobierno. Y nos quedan 2 minutos para hablar de Prisa. Citabas a Contreras, la guerra sigue abierta. Hoy me reía yo por la mañana con Rosana Laviada de ver que el titular más duro de la prensa económica de hoy contra el gobierno después de la visita de Carlos Cuerpo lo daba 5 días, recordando que mientras Cuerpo se reunía con Scott Bessent, por el otro lado el Departamento de Transportes de Estados Unidos daba al traste con ese contrato millonario que había firmado Renfe en 2021. Ya está, pues es que claro, las grandes ideas muchas veces pues generan resultados lamentables, pues es lo que tiene este gobierno. Pero bueno, a ver, la guerra de Prisa, simplemente por resumirlo muy breve, que sé que tenemos poco tiempo. El día 23 se celebra una vista oral sobre las medidas cautelares que ha pedido los rebeldes de Prisa para intentar frenar la refinanciación y una ampliación de capital que aprobó el Consejo de Prisa por iniciativa de Gurlian, que es el presidente del Grupo Prisa y el dueño de Amber Capital. Esa refinanciación lo que ha arrancado es un compromiso con los acreedores para que Gurlian no pueda ser cesado sin el visto bueno de los acreedores. Y a la vez lo que ha hecho una ampliación de capital que Gurlian tenía negociada con algunos bancos es diluir en el capital a accionistas minoritarios como los de Góbal Alconava, que son los amiguetes de Contreras. Ellos han recurrido a los tribunales para intentar frenarlo. A mí se me antoja un poco complejo. Las medidas cautelares frenarían el contrato y eso sería complejo porque Prisa tiene 800 millones de deuda, 815 de deuda bruta, y el mes que viene es la Junta de Accionistas. Me parece a mí que estos rebeldes, liderados por José Miguel Contreras, gente que llega de Globo Media, un socio de Zapatero, por ahí, sí, ahí también, me parece a mí que al final no van a hacer nada en la Junta porque no lo van a ganar. Ahora pues bien, aquí lo vamos a contar, Rubén, con tu ayuda. Muchísimas gracias, como siempre, nos quedamos sin tiempo. Un abrazo muy fuerte, gracias, Rubén. Te llamaré, pásalo muy bien estos días. Hasta luego. Igualmente, adiós. 1:04, 12:04 en Canarias. Momento para abrir página de mercados.
Y continúa el tono negativo en el IBEX 35, aunque solo unas décimas, un 0,34% abajo, 12.835 puntos para nuestro principal indicador, donde brillan especialmente Cellnex, Telefónica y Acciona Energía, con subidas entre el 1 y el 2%. Quienes más bajan ahora mismo, Grifols, un 3% abajo, BBVA un 1,81 y Amadeus un 1,54. Dicen algunos analistas que estos movimientos a la baja después de las subidas de ayer tienen que ver con una recogida de beneficios y, por supuesto, un volumen de cotización menor del habitual, básicamente por que nos encontramos en periodo vacacional y al final son muchos los que están más pendientes de otras cosas que de ver cómo se mueve la bolsa en estos días, pese a que el movimiento de bolsas en estos días está siendo más que interesante y más que importante. Dirán ustedes, ¿y con quién va a hablar hoy de los mercados Luis Fernando Quintero? Bueno, pues lo voy a hacer con uno de nuestros analistas de cabecera, que además yo diría que está de enhorabuena en tanto en cuanto uno de los activos que más y mejor conoce sigue batiendo récords, y es Gustavo Martínez, y ese activo es el oro. Profesor de la Universidad Francisco Marroquín, asesor financiero y amigo de este programa. Gustavo, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí nosotros no somos de los que nos vamos de vacaciones, sino de los que nos quedamos mirando los mercados, Luis. Hombre, hay que quedarse mirando los mercados, y más en una de las semanas quizá más apasionantes de los últimos tiempos, una semana que da para estudiar mucho, que han pasado muchas cosas, que se han roto algunos techos. El otro día no me acuerdo con quién hablaba, que decía, no, se están rompiendo muchas cosas en el mercado con todo lo que está sucediendo. Bueno, y es cierto, y hemos visto récords, por ejemplo, en el índice VIX, el que mide la volatilidad, que no se veían desde la crisis de 2008. Hemos visto caídas importantísimas y en medio de esta tempestad un activo, Gustavo, que poco a poco va batiendo récords y récords y récords. Ya lo adelantaste tú, hay que decirlo, y en este programa, pero es que sistemáticamente se van cumpliendo esos pronósticos. Bueno, pues para que veas que cuando uno tiene una tesis de inversión clara, tiene que ser valiente con ella, ¿no? Y porque haya subido algo mucho no hay que vender, sino todo lo contrario. Si la tesis sigue intacta, pues seguir comprando, ¿no? Y ese es uno de los grandes errores en inversión, que mucha gente obtiene un 20, un 30% sobre algo que vale más de un 100 y vende muy rápidamente, ¿no? Hay que aguantar las tesis de inversión. Y sobre todo, no solamente ya el oro, es que las mineras de oro están volando, pero volando como... Yo siempre las he visto baratas y también he hablado de ellas, ¿no? Pero no me esperaba que fueran a hacer más de un 50% que van haciendo ya en lo que va de año, cuando el Standard & Poor's 500 cae un 10, es decir, está metiéndole un 60% a Estados Unidos, ¿no? Así que fíjate si es importante el análisis sectorial cuando de value investing y de valor se trata también, ¿no? Gustavo, uno de los asuntos que más preocupa en el mercado, y tú te has hecho eco en redes sociales, te he estado leyendo estos días, muy especialmente es el comportamiento de la deuda norteamericana. Si tiene Estados Unidos un talón de Aquiles, siendo quizá uno de ellos rubio y muy naranja de piel, otro de los talones de Aquiles que tiene, este sí, de verdad importante, gordo, grueso, es el de la deuda pública y un déficit público que es crónico. Claro que en este contexto, con los vaivenes en el mercado, con la incertidumbre que está metiendo el gobierno norteamericano en el mercado, que el bono esté haciendo lo que está haciendo, digamos que no pone a Donald Trump en el mejor de los momentos ahora mismo. Para que veas que el mercado al final pues también tiene que sentenciar, y al final siempre lo hemos dicho, ¿no? Los gobiernos, los estados, los bancos centrales siempre van por detrás del mercado, y el mercado te dice lo que tienes que hacer, y si el mercado le ha dicho a Donald Trump, claramente para. Es decir, está muy bien, utiliza los aranceles para negociar, haz lo que te dé la real gana, pero no vayas por aquí porque entonces te vamos a atizar, y te vamos a atizar donde más duele, que es poniéndole el precio, tirando por los suelos tu deuda, o alternativamente te vas a tener que financiar igual de alto que como antes de iniciar esta guerra, ¿no? Es decir, lo que está pasando es que, a ver, al margen de que puedas, lo que no es debatible, Luis, es que está claro que las medidas arancelarias son completamente liberticidas, y tal y como las está proponiendo Donald Trump, es prácticamente una extracción de todo aquello que compres fuera de tu territorio. O sea, es un ataque liberticida brutal. Pero lo que sí que podríamos discutir es si la estrategia es buena o no, ¿vale? Algunos dicen que es buena, otros dicen que no. Yo me mantengo más o menos intermedio, pienso que he llegado a pensar que era buena, ahora pienso que es mala. Bueno, en fin, según
esta información asimétrica me va llegando, porque obviamente no todo el mundo tiene toda la información para emitir un veredicto. Pero en el mejor de los casos, Luis, es obvio que Donald Trump intentó rebajar los tipos de interés y lo consiguió. Lo que pasa es que luego, como se ha pasado de frenada, pues el mercado le ha atizado con los tipos de interés. El dólar sigue siendo el activo refugio por excelencia. Ellos querían un dólar débil y lo han conseguido contra el resto de divisas. Han conseguido tener un dólar en 1,13 contra el euro y además han conseguido rebajar la inflación, reducir la inflación, porque el último dato de inflación subyacente intermensual salió en terreno de deflación, es decir, salió negativo, es decir, los precios caían intermensualmente, con lo cual no todo lo que está haciendo Trump es una locura, ni todo lo que está haciendo es una maravilla, es decir, está consiguiendo cosas. Ahora ha dicho que los chinos, os está rumoreando en el mercado que los chinos se quieren sentar a negociar en lo que yo creo que es un status quo claro, y es que los dos van a llegar a acuerdos. En fin, es un terreno muy delicado, es una guerra, las guerras son siempre complicadas y no creo que haya un veredicto en un sentido u otro, salvo el tiempo, ¿no? Desde luego. En cuanto a la deuda y a los mercados de deuda, ¿qué puede pasar en la situación actual de mercado si de repente los bonos americanos a 30 años están ofreciendo un 5% de interés y pese a que un activo que por mucha gente y durante mucho tiempo se ha considerado libre de riesgo te dan un 5 en un momento de incertidumbre en el mercado, no ves que se provoca o que se produce un trasvase de inversión de la renta variable a la renta fija atraído por esos atractivos rentabilidades del bono a 5 años americano? ¿Qué efecto podemos estar observando? Porque desde luego no sería un efecto natural y yo creo que debería ser algo que habría que mirar, ¿no? Sí, es obvio. A ver, la lectura que hay que hacer yo creo es que la aversión por el riesgo ya ha finalizado, ¿no? Es decir, el Standard & Poor's 500 corrige un 10, un 15, se va hasta los 4.800, ahí hay miedo, pero luego los 5.300, 5.400 se estabiliza a una situación parecida a la que pasó en el COVID. Cae, el mercado recoge toda la información que tiene más o menos y para. Y ahí es cuando los mercados empiezan a vender bonos porque, primero, la situación del refugio o de miedo y pánico ha terminado, ya hemos descontado lo que creemos que va a pasar, más o menos, hay una pata del mercado clara que descuenta que va a haber un status quo, pero por si acaso estamos aquí. Y segundo, está el problema claro de la inflación a futuro, que es que no se ha resuelto ni mucho menos porque el problema que tenemos de deuda sigue estando ahí, el déficit crónico, como bien has dicho tú, Luis, sigue siendo el que es y además no se explica cómo se va a reducir y por tanto cualquiera que diga, oye, quiero bonos baratos, pero a ver, ¿a qué precios me los das? Porque en cuanto las cosas mejoren, la inflación se va a disparar. Y es claro que se va a disparar. Entonces, como poco, un bono americano a 30 años al 4,5-5%, pues es bastante goloso, ¿no? Yo no creo que eso se vaya a ir muy por encima de esos niveles o muy por debajo en precio, salvo que el mercado empiece a anticipar o que los indicadores adelantados nos indiquen ya otra vez síntomas más claros de inflación sobre la pata de mercado que descuenta que haya recesión, ¿no? O sea, al final es un poco, pues cada uno tiene que tener su tesis de inversión, se está librando una partida complicada y las piezas pues cuentan, ¿no? Cómo se dispongan las piezas y cómo las analice uno, ¿no? Sin embargo, lo que está haciendo el señor Trump, esta incertidumbre en los mercados, está golpeando muy especialmente a algunas compañías americanas que han sido las grandes vencedoras, las que generaban la envidia de todo el mundo. Sí. Resulta que Nvidia anticipa fuertes caídas por las restricciones arancelarias en Estados Unidos y, si uno observa la curva de Nvidia, nos damos cuenta de que es uno de los valores que ha sido el que más de moda estaba hasta este momento y está registrando unas caídas pues bastante fuertes. Sí, claro, como en todo escenario, pues las tecnológicas les toca sufrir, sobre todo aquellas que tengan su producción en China. En este caso, pues los aranceles del 250%, también se anunció que China o Estados Unidos prohibía la producción de los chips H20 en China, con lo cual ha tenido que hacer un one-off Nvidia, que no es otra cosa que hacer una interrupción de la producción de esos chips allí, provisionar esa cantidad, pero es un coste único, ¿no? Realmente el mercado lo ajusta
y sigue con la tesis inicial, ¿no? También, Luis, es un poco a continuación de lo que decía al principio. Hay sectores que están tremendamente caros, que vienen de unos vientos de cola muy favorables durante los últimos 15 años, que vienen de una narrativa muy sencilla y muy estimulante, como es el de la inteligencia artificial, que no pasa nada porque corrijan un 30% en periodos de volatilidad. Otros sectores los están ganando, es decir, digamos que hay una transferencia de capitales entre lo que está barato, de lo que está caro a lo que está barato, ¿no? Hablo, por ejemplo, de las tecnológicas, que estaban cotizando unos múltiplos que no tienen nada que ver con el sentido común, y ahora pues hablo de las mineras, que estaban cotizando también a unos múltiplos reducidos que tampoco tenían que ver con el sentido común, con lo cual cuando hay periodos de volatilidad y ajuste, pues eso es lo que pasa, ¿no? Que determinadas valoraciones, tanto por la parte de sobrevaloración como por la parte de infravaloración, tienden a revertir a la media y ajustarse, ¿no? Gustavo, viendo que en esta situación de incertidumbre el oro sigue siendo un muy buen refugio, ¿estamos de acuerdo en eso? Sí, por muy caro que esté, ¿crees que todavía es una tesis que, al menos en tu caso, vas a mantener? Sí, sí. Es cierto que el margen de subida cada vez es más reducido porque la subida que llevas en los últimos 2 años es bestial, pero también es igual de cierto que no hay ningún elemento que haya cambiado, ¿no? O sea, es decir, todos los ingredientes o todos los indicios que nos hacían comprar oro hace 2 años siguen estando en el mercado ahora mismo, siguen siendo los mismos o incluso se han agravado, así que como mínimo la tesis del oro se mantiene, como mínimo, no digo que se refuerce, pero sí que se mantiene, y que vender oro en estas circunstancias, pues para mí es bastante imprudente, ¿no? Gustavo, lo que vamos a hacer es recordarle a toda la gente que nos está escuchando que tomar decisiones de inversión sin tener una pequeña o una formación al menos de saber qué estás haciendo y cómo se hace, nadie debería hacerlo, nadie debería invertir en este o en aquel activo porque aquel amiguete o aquella persona a la que he escuchado ha dicho que hay que comprarlo. Hay que saber lo que uno hace, y para poder invertir en oro, la verdad que me gustaría en este día, yo creo tan importante también para esta tesis, recordar, Gustavo, que tú enseñas todo lo que hace falta saber para conocer este activo y para saber operar con él en un curso fantástico que además los amigos de Tu Dinero Nunca Duerme, en la cuadrilla de Tu Dinero, pues tienen a un precio muy especial, ¿no? Sí, además es un curso que ya lleva muchísimas, se ha vendido muy bien, muchísimas, es normal, ¿no? Muchos alumnos, sí. Sí, muchos alumnos, y bueno, ahí pues es un curso en el que durante 10 horas de mi vida explico pues todo el conocimiento que yo creo que he adquirido durante los últimos años, condensado en eso, en lo que digo, ¿no? 10 horas, más de 250 diapositivas, de una manera bastante sencilla, para que todo el mundo lo entienda. Yo creo que el que se hace el curso pues entra de una manera y sale de la otra, ¿no? O sea, sale por lo menos sabiendo cuándo hay que comprar y cuándo hay que vender oro, o por lo menos intentando dilucidar cuál puede ser el valor objetivo del metal en determinados escenarios, ¿no? Y cómo operar con él, que también es muy importante. Al final son algunas de esas dudas más habituales. El arte de invertir en oro, un curso de Gustavo Martínez. Si entran ustedes en la cuadrilla tudinero.com, ahí lo encuentran y pueden encontrar una manera, la verdad que un precio muy económico, un conocimiento muy valioso el que nos ofrece Gustavo Martínez. Enhorabuena por ese curso, enhorabuena por tu análisis, y espero poder seguir contando con él ahora después de Semana Santa. Enhorabuena a ti también por tu programa y feliz Semana Santa, Luis. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Y me voy de hablar con un amigo como Gustavo Martínez a hablar con otro amigo y compañero, en este caso que es Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, compañero en Libertad Digital y, por supuesto, uno de mis mosqueteros de Tu Dinero Nunca Duerme. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bueno, pues muy bien. Momento hoy de cebar, como decimos en el argot periodístico, el programa que estamos preparando para el domingo de Tu Dinero Nunca Duerme, un programa que yo creo que es un imprescindible para todo aquel que quiera entender qué está pasando en estos momentos en el mercado, con una profundidad que pocos análisis se han visto y además con una de las personas que mejor y más conoce el funcionamiento del mercado, ¿no es así? Sí, claro, efectivamente. Siempre es un placer poder contar con el análisis y la visión de Gonzalo Recarte, que es nuestro invitado para este fin de semana,
Gonzalo Recarte, que es director general de la gestora Cobas Asset Management y que desde luego nos va a ofrecer una visión importante sobre lo que está pasando en los mercados, cuáles son las razones, las causas, cómo actuar en estos tiempos de incertidumbre y también qué es lo que están haciendo desde la propia gestora, porque a diferencia de lo que suele suceder cuando hay volatilidad en los mercados, cuando hay momentos de tensión, de nerviosismo, incluso de miedo o pánico, como hemos visto en estas últimas semanas, con jornadas de, bueno, pues de auténtico pánico bursátil, con caídas muy sustanciales, algunas de ellas las más drásticas en los últimos años, la mayor caída o corrección del mercado desde el año 2020, pues como digo, a diferencia de del sentimiento que suelen tener muchos inversores, esto es como lo que dice el refrán, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores, pues efectivamente, ahí esa es la clave. Son muchos los gestores de calidad, gestores avezados, como también desde la propia gestora Cobas, que aprovechan estos momentos de nerviosismo, cuando caen todas las cotizaciones, cuando caen los precios de las acciones a plomo, además sin compasión, sin discriminar en ningún tipo, cae absolutamente todo, pues ahí surgen oportunidades para hacer movimientos en la cartera, para vender compañías en donde se han registrado fuertes revalorizaciones en el pasado y comprar otras que están a precios mucho más baratos, incluso incorporar nuevas empresas a la cartera. Como digo, tiempos de incertidumbre, tiempos de nerviosismo, y en este programa especial vamos a abordar, bueno, pues lo que se debe hacer o cómo nos deberíamos comportar como inversores, como partícipes en estos tiempos de turbulencia. No solo eso, sino además tendremos la oportunidad de preguntarle a Gonzalo Recarte, entre otras cosas, cómo ha sido la reacción que han tenido en Cobas precisamente a estos movimientos, porque como él nos suele decir, Manuel, al final una gestora como Cobas no es una gestora buy and hold, que compre 60 compañías y se siente a esperar a que haga efecto la tesis de inversión y ya está, ¿no? Es un ente vivo que cada día compra y vende acciones de las empresas en cartera, van rebalanceando la compañía, y que en días como los que hemos tenido y hemos vivido estas semanas, bueno, pues son de una especial actividad, entre otras cosas porque yo creo que una de las partes más interesantes que le podemos preguntar es cómo han estado viendo subir muchas de las compañías que tienen en cartera en estos días de grandes bajadas, y cómo han visto bajar otras que tienen en cartera, y cómo han ido deshaciendo algunas posiciones que han subido mucho para comprar más de otras que han bajado y se han puesto más baratas, ¿no? Es esa dinámica de mercados al final que, digamos, entran dentro de lo que debería ser el comportamiento habitual de cualquier inversor que se acerca a los mercados, pero no es el más intuitivo. Al final resulta que el comportamiento más habitual y repetido es que cuando entra el miedo y aunque esté cayendo a plomo una compañía, pues vendes para tratar de evitar perder más, ¿no? Que es lo que más nos duele, y cuando vemos que algo se pone muy de moda y todo el mundo está ganando dinero con esa compañía y está muy cara, pues de repente la compramos. En Cobas no hacen eso. En Cobas, cuando una compañía de las que han tenido en cartera, concretamente le preguntaremos por Carris, que creo que ha subido muchísimo, precisamente, y es una de las compañías que tienen ellos en sus fondos internacional y selección. Bueno, pues habrá que ver si han deshecho posiciones de Carris, que ha subido una barbaridad en estos días, y han aprovechado parte de esa posición deshecha para aprovechar las rebajas que haya venido en alguna de otras compañías que hayan bajado notablemente de precio, ¿no? Sí, efectivamente, el rebalanceo de carteras, yo creo que eso precisamente es lo que han estado haciendo también durante estas últimas semanas, es lo que hacen de forma tradicional, gestionar de forma meticulosa todas las acciones que componen sus carteras, pero aprovechando lógicamente estos vaivenes del mercado, pues las gestoras
se arremangan y se ponen a analizar en profundidad aquellas empresas que tienen mayor potencial de revalorización para comprar lo que precisamente está siendo castigado por el mercado de forma irracional. Porque hay que recordar que en estos momentos de pánico el mercado no discrimina. Ya lo hemos comentado en muchas ocasiones. El mercado se comporta, las bolsas se comportan de forma bastante irracional a muy corto plazo y, sin embargo, son pura sensatez a largo plazo, porque el precio de las cotizaciones lo que acaba reflejando en última instancia es la evolución de los beneficios que obtienen las compañías a largo plazo. Pero a corto plazo, sin embargo, digamos que la bolsa se deja llevar por los sentimientos del mercado. ¿Y qué es el mercado? El mercado somos nosotros. Nosotros mismos somos los que componemos el mercado y ahí se producen reacciones muy virulentas, como las que hemos visto en estas últimas semanas, donde a raíz de declaraciones por parte de unos y otros líderes políticos, empezando por Donald Trump, que ha sido el que ha desatado esta particular guerra arancelaria a nivel global, pues se han producido fuertes caídas en las bolsas, pero también rebotes, después de que, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos anunciara pues esa suspensión de los aranceles durante 90 días, excepto para el caso de China, que bueno, pues eso se dio como resultado un rebote muy sustancial de las bolsas a nivel mundial, empezando por la bolsa norteamericana, que, como digo, estas últimas semanas ha sufrido una corrección muy sustancial, la mayor corrección desde el año 2020, cuando estábamos en pandemia, con caídas de 2 dígitos. Pero que esto, por otro lado, no es algo raro ni es algo excepcional. De hecho, en los últimos 40 años, el S&P 500, la bolsa norteamericana, ha registrado correcciones, ajustes de más del 10%, de 10 puntos porcentuales entre máximos y mínimos todos los años. Es decir, en los últimos 40 años, la bolsa norteamericana ha registrado correcciones medias del 10% o más, es decir, vaivenes en la cotización de los índices de máximos a mínimos todos los años en los últimos 40 años. O sea que es algo muy habitual que se produzcan este tipo de vaivenes, este tipo de correcciones, quizá no tanto en tan corto plazo, porque ha sido justo en las últimas semanas, pero, como digo, es algo habitual que se produzcan este tipo de vaivenes, y lo que hay que saber es qué hacer en este tipo de circunstancias, tanto por el lado del gestor, que es lo que nos va a explicar Gonzalo, que es lo que hacen en Cobas, aprovechando estas caídas fuertes en los mercados que han acontecido estas últimas semanas, como también por el lado de los partícipes, porque es importante no dejarse llevar por el pánico, por el nerviosismo, por el miedo. ¿Por qué? Porque son muchos los que acaban vendiendo sus posiciones como consecuencia de este nerviosismo para evitar caídas, para evitar pérdidas en sus carteras, pero, sin embargo, de lo que no son conscientes muchos es que luego se produce el rebote y se quedan fuera del mercado, y como consecuencia pues directamente no pueden recuperar todo lo que han perdido. Así que es fundamental seguir la estrategia, la disciplina desde el principio, el sistema, y si nada ha cambiado en las tesis de inversión, si nada ha cambiado en los fundamentales, las claves por las cuales te ha llevado a invertir de una determinada forma, en un determinado fondo o mediante una determinada estrategia, pues si nada de eso ha cambiado de forma sustancial, esto hay que verlo como una oportunidad y no como una amenaza. Método y disciplina o la ruina, que le gusta decir a Gonzalo Recarte. Pues Manuel, te agradezco mucho, y el domingo nos vemos aquí con Gonzalo Recarte en Tu Dinero Nunca Duerme. Sí, señor, ahí nos vemos. Pasa unos días estupendos, si tienes la ocasión, en familia, entre familia y amigos. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Y a ustedes, señores oyentes, les agradezco mucho que nos hayan acompañado en el día de hoy, que nos acompañen cada día a las 12, desde las 12 del mediodía y hasta la 1:30. A mí me resta desearles lo mejor durante estos días. Nosotros descansamos mañana y pasado, y el lunes regresamos aquí a partir de las 12, como siempre, Con Ánimo de Lucro. Pasen unos días estupendos y nos vemos el lunes que viene.